vamos a continuar hablando de la historia argentina, por lo que tenemos a tres historiadoras que nos hacen recordar lo sucedido entre 1955 y 1966, incluido publicidades del momento. Bueno, ahora le vamos a dar lugar a Belén Faelo, quien va a contar qué pasó en el ámbito político. También podemos decir que el peronismo abrió las puertas a los derechos sociales y aseguró una distribución más justa de la riqueza. El golpe de 1955 también se puede decir que se hace con el objetivo de liberar al país de las peores tiranías posibles. El 23 de septiembre de 1955 asume al poder Eduardo Leonardi, donde en su gobierno se ven unas fuertes luchas internas entre los militares y golpistas. John William Cook es un abogado constitucionalista exdiputado durante el primer gobierno de Perón. Y él dice que el peronismo debe transformarse en un movimiento revolucionario. Bueno, este periodo comienza con una dictadura que pretende borrar 10 años de peronismo de un día para el otro y termina con una noche de bastones largos e ideas cortas. Y anulando el contrato petrolero de Frondizi intenta su renegociación. Él, Frondizi, en 1961 pide la renuncia de Álvaro Alzogaray, que era el que habíamos nombrado como ministro de Economía. En 1962, Frondizi atraviesa el momento más difícil de su mandato. Los peronistas se sienten traicionados y los militares desconfían de él. Ese mismo año es derrocado el 1 de marzo de 1962. Perón es derrocado el 1 de marzo de 1962. Reinstalando la copa de leches en las escuelas, impulsando una ley de medicamentos y controlando la cantidad y el precio, estableciendo el capital de precios de elementos de primera necesidad y luego de muchos años, Leonardi es obligado a renunciar. Su lugar lo ocupa Eugenio Aramburu. Guido nombra comandante en jefe de los ejércitos al líder de los azules, el general Onganía. Bueno, y por último asume Ilia como candidato de la Unión Cívica Radical. Leonardi va a mantener las conquistas sociales impuestas por el peronismo con la condición de que los trabajadores se mantengan alejados de la figura de Perón. Él lidera la línea combativa que propone una lucha sin tregua, concurriendo a las elecciones y usando la banca como trinchera. En 1958 asume Frondizi, que es un abogado intelectual correntino que comienza a militar en el radicalismo tras el golpe de Estado de 1930. Perón intenta organizar una resistencia y en noviembre de 1956 nombra como delegado personal a John William Cook. Frondizi busca acercarse a Perón y teme que su ausencia en los comicios debilite su posición en el escenario político. Para evitar esto, concreta un pacto secreto. Se propone volver al país previo de 1945.
Luego, en 1957, la Revolución Libertadora busca una salida democrática con el objetivo de cambiar la Constitución. Se puede decir que Eugenio Aramburu es un militar profundamente liberal y antiperonista. Emprende una política de persecución y proscripción para acabar con el peronismo. Luego, asume Guido por las Fuerzas Armadas, que les exige mantener la proscripción del peronismo y agregar la del comunismo. Guido Alzogaray asume de vuelta como ministro de Economía y decide posponer todos los pagos de los empleados públicos, de los jubilados y aumenta los impuestos. El golpe de 1955 se hace con el objetivo de terminar con el gobierno de Perón. El 16 de septiembre hay un aislamiento militar a gran escala y el nuevo golpe de Estado usurpa el poder y pone fin a 9 años peronistas. El golpe de Estado tiene el apoyo de las marinas, de comandos civiles radicales y sociales, de la sociedad rural, de la Iglesia Católica y él fue un radical opositor del peronismo y pertenece a la Unión Cívica Radical del Pueblo. Durante su gobierno se da un gran paso con la recuperación de las Islas Malvinas y busca acentuar el Estado en la economía. Él hace esto aprobando el salario vital y móvil. Para continuar con esta historia, tenemos a Valentina Martini, una historiadora que nos hablará de lo que sucedió en la parte económica de estos 10 años. Bueno, como todos sabemos, antes del golpe de Estado en 1955, nos encontramos bajo el gobierno de Perón, quien aseguró una distribución justa. Luego de este golpe, asume Aramburu, quien empieza con una política de represión contra los obreros y los mismos comienzan a quedarse sin trabajo. ¿Esto fue lo único que hizo en su mandato? No, además eliminó los controles y la intervención del Estado en las exportaciones, decidió una devaluación que favoreció a la burguesía agraria, congeló los salarios y suprimió los subsidios. Luego, para 1958, nos encontramos frente a un nuevo gobierno, el de Frondizi, quien en su primer año otorga un aumento del salario del 60%, presenta un plan de inversiones para áreas estratégicas, dicta una ley para favorecer la erradicación de capital extranjero en el país y firma un acuerdo para que compañías británicas y norteamericanas exploten el petróleo argentino. También las políticas desarrollistas impulsadas por él producen un crecimiento en el gobierno, pero un desequilibrio en el Estado. ¿Este es el momento en que Frondizi pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional? Exacto, y para cumplirlo decide dictar una ley que marcaba el arrendamiento del frigorífico Lisandro de la Torre, que en ese momento se encontraba mal administrado. El plan inicial era pasarlo a la CAP. Esto no sucede, por lo que se pone en marcha el plan Coninter. Queremos decir que ya para 1963 tenemos un nuevo gobierno, el de Ilia, que va a buscar acentuar el estado de la economía. Aprueba la ley del salario mínimo vital y móvil, reinstala la copa de leche en las escuelas, impulsa una ley de medicamentos que controla la calidad y el precio, establece un control de precios en productos de primera necesidad y además anula el control petrolero de Frondizi e intenta su renegociación. Después de esto es cuando viene un nuevo golpe de Estado por parte de los militares, que son los que ponen a Onganía como presidente. Sí, eso es verdad. Esto sucede alrededor de 1966 y surge por parte de la denominada Revolución Libertadora. Las medidas que este presidente decidió tomar para la economía al momento fue reducir el personal estatal, cerrar miles de kilómetros de vía, congelar salarios y suspender la negociación de trabajo. Muchísimas gracias, Valentina, por tu explicación. Vamos a un corte y volvemos en un ratito.
¿Agua? No, gracias. Espero a Pepsi. Y por último, pero no menos importante, nos hablará Guadalupe Durio de lo social de ese momento. Bueno, yo voy a seguir con lo que mis compañeras estuvieron diciendo anteriormente, pero con respecto al aspecto social. Se puede decir que está en un momento como que de bastante tensión y de bastante disputa, y en un momento en donde habían muchas posturas. ¿Qué pasaba? Todo esto se debía a que el principio de este periodo comienza con este derrocamiento a Perón, con el objetivo de que querían que finalizaran estos años de peronismo que había. Pero ¿qué pasaba? En el pueblo seguía habiendo gente, y en el gobierno mismo, seguía habiendo gente que apoyaba a este peronismo. Entonces podemos ver como, por ejemplo, que dentro de la Unión Cívica Radical está dividida en dos. Está dividida en Unión Cívica Radical del Pueblo, Unión Cívica Radical Intransigente. Una apoyada al peronismo, que quería el levantamiento de Perón, y otra apoyada más a que no quería esta proscripción. Después podemos ver claramente cómo tanto en los militares estaba esto de los colorados y los de los azules, que unos querían intentar llegar a algún acuerdo con estos gente que pertenecía al peronismo y otros que no, que querían salir de la misma manera. Después también podemos ver que en el mismo gobierno estaba todo esto, de que había gente que estaba a favor y en contra. En el pueblo, obviamente, como pasa siempre, y como también lo vemos en la actualidad. Podemos decir que es un comienzo que empezó este periodo, desde 1950, se silenció todo lo que tuviera que ver con el peronismo. Aquello que fuera lo que se enseñara en la educación, aquellos símbolos que hablaran de este peronismo. Bueno, otra de las cosas que no me quiero dejar pasar, haciendo un resumen de lo que dijeron mis compañeras, es que en todo el periodo se puede ver lo siguiente, que las medidas que tomaba el gobierno, tanto fuera Aramburu, Leonardi, Frondizi, Ilía, Guido, etc., se podía ver que este movimiento obrero, estas clases populares, reaccionaban con un cierto disgusto contra ellos, haciendo paros, huelgas o tomas de poder. Esto se puede ver claramente en un ejemplo de cuando Frondizi quiere privatizar el frigorífico de Lisandro de la Torre y los trabajadores salen a hacer paro hasta que esa ley no fuera vetada. Y el gobierno de ese momento actuaba con bastantes medidas represivas contra ellos. O sea, era como un ida y vuelta. O sea, el gobierno tomaba medidas que disgustaban a estas clases populares y ellos hacían huelgas y paros. Pero ¿qué hacía el gobierno? Tomaba medidas muy represivas. Los metían presos y algunos eran fusilados. Un tema que es bastante importante en este aspecto es el tema de la educación, que marcó mucho a este periodo. En este periodo se estaba dando esto de la universidad laica y la universidad libre. Se puede ver que se estaba interesando mucho más por la educación de estos jóvenes y de estos adultos después de muchos años del peronismo. Por lo tanto, varios gobiernos de esta época querían poner en su gobierno estos planes de alfabetización. El primero que lo pone a prueba, obviamente, es Ilía en el 1965, cuando ve que el 35% de la población no había terminado la primaria y que el 9,3% no sabía ni leer ni escribir. Por lo tanto, eran analfabetos. También podemos ver que por allá en el 1950 aumentaron notablemente esta cantidad de matrículas para el ingreso a la Universidad Nacional. Dentro de esto, la gente que podía ingresar era de la clase media. ¿Pero qué pasó? Durante el gobierno de Frondizi, de 1958 a 1962, se dio este debate de la universidad laica y universidad libre. Muchos sectores estaban pidiendo si se podían desarrollar facultades con carácter privado. Mientras, gente que apoyaba estas universidades públicas reclamaban, reivindicaban estas universidades laicas, libres y gratuitas. A causa de todo esto, de este debate, la FUA, que es la Federación Universitaria Argentina, junto con docentes nacionales, deciden llevar a cabo ¿qué cosa?
un plan de lucha mediante movilizaciones y tomas de estas universidades nacionales, en defensa a las universidades laicas. Finalmente, el Congreso Nacional aprobó la ley que dio respaldo para que el sector privado pudiera crear universidades. Continuando hablando acerca de la educación, hacia principios de la década de 1960, la masividad de universidades se constituyó para algunos sectores sociales en una fuente de oportunidades y para otros en un problema, ya que este libre acceso universitario estaba muy mal visto por la élite, ya que ellos consideraban que a la universidad podía acceder solamente la gente de clase acomodada. Durante esta década, la Universidad Argentina había logrado importantes avances en lo científico, en lo académico. Pero, aparte de estos logros, los sectores intelectuales peronistas y los trabajadores sindicales decían que en la universidad no se veían manifestados los problemas de la sociedad y afirmaban que la universidad se ocupaba de cuestiones muy alejadas a los intereses de los trabajadores. Todo esto quedó inconcluso cuando, a fines de la década de 1960, intervino la dictadura de Onganía de manera violenta en estas universidades públicas. Y acá finalizamos con este periodo de 1955 a 1966 y con respecto a los aspectos económicos, políticos y sociales. Nos vemos la próxima recordando otro periodo de la Argentina. Y bueno, esto fue todo por esta noche. Nos vemos en el próximo programa.